Cuando hablamos de una ecuación cuadrática o de una función cuadrática, básicamente estamos hablando de un polinomio de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado tienen esta forma: y igual a ax al cuadrado más bx más c. Vamos a denotar con la letra a al coeficiente que queda delante de nuestra variable x elevado al cuadrado, o mejor dicho, nuestra variable independiente elevada al cuadrado. B va a ser la que acompañe a la variable elevado a la 1 y C va a ser el término independiente, que es la ordenada en el origen o punto de corte en el eje Y. ¿Okay? Desde que vemos nuestra ecuación de segundo grado, esto nos va a dar cierta información. Primero, al ser de grado 2, siempre el gráfico va a ser una parábola. Vamos a observar el primer término, el término A. Si el término A es positivo, estamos hablando de una parábola que abre hacia arriba, como esta parábola, esta parábola, esta parábola. ¿Okay? Son parábolas que abren hacia arriba. En el caso que A sea negativo, vamos a tener parábolas que abren hacia abajo, como esta de acá, esta de acá, o esta de acá. Algunas fórmulas importantes que tenemos que tener presentes, que son puntos importantes al graficar una parábola. Primero veamos el vértice. Tenemos esta ecuación para calcular la coordenada x del vértice. Menos b dividido 2a. Esta fórmula que escribe acá, esta forma cuadrática, es una fórmula explícita, ¿bien? Si yo la tengo factorizada o la tengo en canónica, hago todas las distributivas que tengan que hacer hasta llegar a esta forma explícita. Y allí puedo ver mis coeficientes a, b y c. Bien, entonces, en esta fórmula solamente reemplazo el coeficiente b y el coeficiente a. Bien, tomando en cuenta que tenemos que incluir los signos que tengan, pueden ser positivos o negativos, cada uno de estos tres términos, y la fórmula en sí tiene un negativo acá, entonces tenemos que estar muy pendientes de los signos. Cuando hago esta cuenta me va a dar x del vértice, es decir, la coordenada x, para la cual voy a tener mi punto máximo o mi punto mínimo, dependiendo si abre hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, este sería el máximo para esta, y buscamos sus coordenadas. Bien. Acá tendríamos la coordenada x del vértice, que es el valor que acabamos de encontrar. Y del vértice lo podemos encontrar con la fórmula que tenemos al lado, esta que está acá, o simplemente ese número, ese valor que nos dio de x del vértice, lo vamos a sustituir en nuestra fórmula original, acá y acá. Hacemos la sustitución, quiere decir que y del vértice, lo podemos calcular con esta fórmula, o simplemente decimos que y del vértice va a ser igual a nuestra función evaluada en x del vértice. Si vemos esto como una función, es una función que depende de x. Entonces simplemente vamos a sustituir cada x por x del vértice, sacamos la cuenta y estos dos valores nos dan igual. De hecho, lo podemos hacer por los dos métodos para verificar que sacamos bien el cálculo, que hicimos bien el cálculo. Otros puntos importantes son los ceros, es decir, los puntos de corte con el eje x. Es decir, cuando nuestra función vale 0. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula que está acá, que es la resolvente. ¿Bien? Ya todos estamos familiarizados con esta fórmula, menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c dividido 2a. Este término que está dentro de la raíz b cuadrado menos 4ac es lo que llamamos la determinante, porque ella es la que va a determinar qué tipo de caso tenemos. Si lo que está dentro de la raíz nos da menor que 0, sabemos que no existen raíces pares, en este caso es una raíz cuadrada, ¿okay? No existen raíces pares para los números negativos.
quiere decir que no vamos a tener ceros o raíces. ¿Cómo es posible esto? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Que la parábola abre hacia abajo y está por debajo del eje X. Entonces nunca va a cortar el eje X. O en este caso, donde la parábola abre hacia arriba y se encuentra en su totalidad sobre el eje X. Nunca va a cortar el eje X. El siguiente caso es cuando nuestra determinante sea igual a 0. En el caso de que nuestra determinante sea igual a 0, nos queda que X va a ser igual a menos B dividido 2A. Es decir, vamos a tener un solo cero o raíz como ocurre en este caso o en este caso. Y si vemos que menos B sobre 2A va a ser igual a X del vértice, es decir, cuando la determinante da 0, nuestro vértice va a estar ubicado sobre el eje X y va a ser a su vez nuestro 0 y nuestro vértice. Y si lo que está dentro de la raíz es positivo, entonces sí le podemos sacar raíz y vamos a tener dos resultados, que vamos a llamar x1 y x2. Ese x1 y x2 resultan porque vamos a sacar dos cuentas, una tomando en cuenta este positivo y otra con el negativo. Bien. Entonces, en ese tercer caso tendríamos dos puntos de corte, por ejemplo, acá y acá tenemos dos puntos de corte en el eje X, acá y acá tenemos dos puntos de corte en el eje X. ¿Sí? Sería este caso y este caso. Entonces, saber exactamente cómo encontrar esos puntos importantes de una función cuadrática o de una ecuación cuadrática es de mucha utilidad en física porque ese tipo de funciones nos sirven para modelar la posición en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, un movimiento rectilíneo cuando tenemos aceleración. Esto lo vamos a ver más detalladamente, sin embargo, para que puedan aplicar esos conocimientos de secundaria sobre funciones lineales y cuadráticas a lo que vamos a ver acá. Entonces, en el caso, supongamos que tenemos un movimiento rectilíneo con la aceleración que sea constante, la aceleración, perdón, aquí no quise decir igual a 0, quise decir aceleración, bueno, sí, aceleración constante y diferente de 0. Entonces, porque si la aceleración es 0, estaríamos en el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿bien? Con aceleración 0. Entonces, si el movimiento lo estamos evaluando en el eje X, bien, podemos tener dos casos. Fíjense que acá no está ordenada como hicimos acá al principio, sino que estamos colocando el término que tiene el cuadrado al final. Quiere decir que esta A que vamos a evaluar si es positiva o negativa, está asociada a todo esto que está acá. O sea, todo esto sería el término A de nuestra función cuadrática original. ¿Bien? Entonces, si la aceleración es positiva, la A de la ecuación cuadrática va a ser positiva y vamos a tener entonces una parábola que abre hacia arriba. Pueden hacer una asociación de ideas. Positivo sería como una sonrisa, negativo sería como una sonrisa invertida. ¿Bien? Entonces, si tenemos aceleración positiva, vamos a tener algo como esto. ¿Sí? Y si tenemos aceleración negativa, vamos a tener algo como esto. Entonces, imaginemos cuando tenemos el movimiento en el eje Y, ¿sí? Cuando tenemos un lanzamiento hacia arriba o una caída libre, vamos a tener que nuestra aceleración va a ser la aceleración de la gravedad y esa aceleración es negativa. Es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esa aceleración negativa vamos a tener un gráfico como el primero que vemos acá. Entonces, si nosotros sabemos dónde ubicar este punto máximo, si sabemos dónde ubicar estos ceros, sabemos, por ejemplo, la altura máxima a la que va a llegar, en qué tiempo va a llegar a esta altura máxima, sabemos en qué tiempo va a llegar al suelo, si está partiendo de 0. En este caso, al tener 2, vamos a tener un x1 y un x2, donde 1 va a ser 0. Pero si yo tuviera mi eje Y, por ejemplo, acá, quiere decir que esta va a ser mi altura inicial. Bien, cuando yo saque mi cuenta me va a dar x1 negativo y x2 positivo. Y esto, aquí como vamos a colocar el tiempo, sería tiempo 1 y tiempo 2.
El tiempo 1 que es negativo lo descartamos, ¿ok? Porque el tiempo siempre va hacia adelante, es lineal hacia adelante. Y nos quedaríamos con el tiempo 2. Este sería nuestro tiempo 0 y esta sería nuestra altura inicial. Esto quiere decir que en ese tiempo 2, que sería nuestro tiempo que nos dé en positivo, va a ser el tiempo donde nuestro objeto va a caer en el piso. Bien, entonces es simplemente asociar el manejo de las funciones tanto lineales como cuadráticas a los diferentes tipos de movimiento cuando veamos cinemática.